A ver. Chamba, ¿qué vimos en la última clase? Buenos días, ingeniero. Buen día. La última clase vimos sobre la validación de datos, me acuerdo. Eh, Bueno, ¿qué más? Datos Ingeniero, duplicados que podemos reducir en solo los no se repiten, quedaría uno solo. Y cómo Perfecto. remover también los datos, también, ingeniero. Ok, listo. Entonces, hoy vamos a revisar algo bastante utilizado por su funcionalidad que se llama buscar B, o lo que es lo mismo en inglés, eh, VLOOKUP. Voy a pasarles un archivo para poder trabajar. Ahí está, lo pueden abrir. Sobre eso vamos a trabajar. Para hacer la búsqueda. Comparto mi pantalla. Ahí la tenemos. Ya. Ya descargaron el archivo. Sí, ingeniero. Listo. Ya. Bueno, sí también hay pantalla, ¿cierto? Entonces vamos a ponerle nombre a las tablas. Bueno, un rótulo nada más. Poner el nombre a la tabla tiene otro concepto en Excel. Vamos a ponerle un título. Entonces este le ponemos A, B, C, D, F y G. Vamos a ponerle un poquito ahí y ahí. Ingeniero, no, ¿Eh? no, bueno, en mi caso no puedo descargar el, el que nos mandó este ingeniero para poder trabajar. El resto sí pudo. ¿Me confirman? si Sí, puede ingeniero, sí, enviarlo de descargó. nuevo, ingeniero, Unos compañeros no pueden, incluyéndome, ingeniero. ¿Qué error sale? ¿Qué error le sale? No puedo ahorita compartirles nuevamente. A ver, déjenme intentar nuevamente. Por si acaso. Porque ya lo estoy usando. Find folder.
¿Qué error le sale? ¿Qué error le sale a los que no lo pudieron abrir? Indica. Ingeniero, bueno, en mi caso sale un cuadradito amarillo y un link y eso. Comparta su pantalla. A ver acá, ya. ¿Dónde pongo aquí? ¿A dónde cerrar? Ya. Minimizo. Ya, ingeniero. Ya el compañero ya me ayudó. Ok. Ya me ayudó el compañero. Bueno, entonces comparto nuevamente mi pantalla. Listo. Entonces cada uno tiene un nombre de tabla y la pregunta es la siguiente. Eh, ¿Dónde están? Ahí. Y quitamos esto. Es más pequeño. Compartimos. Ahí sí. A ver. Voilà. Si yo imprimo esto y quiero llenar la columna stop y le doy esa tarea a usted, ¿qué haría? ¿Cómo la llenaría? ¿Cuánto pondría aquí? ¿Qué valor pondría ahí? Ingeniero, podría repetir, disculpe. ¿Puede repetir, Voilà. ingeniero? Voilà. Si No esto lo se entendí, imprime, ingeniero. si esto se imprime, voilà, y le doy la hoja impresa y le digo lléneme ese cuadro negro, ¿qué valor le pondría a ese cuadro negro? No entiendo, ingeniero. ¿Cuántas tablas tiene en su pantalla? Voilà. 7. 7. Hay varias tablas, ¿cierto? 7 tablas tiene. ¿Cómo llenaría el cuadro negro? No lo entiendo, ingeniero. No entiende. Guerrero. Guerrero, ¿se me escucha? Sí le entiendo, sí le entiendo. Sí lo escucho, ingeniero, pero Ya. no Hay sé. datos que faltan en la tabla B y en la tabla D, ¿cierto? Son las columnas que están en amarillo. ¿Está claro hasta allí? Hasta ahí sí, sí, ingeniero. Ya. La pregunta es, ¿cómo llenan eso que falta? ¿Cómo lo llenarían? Le ponemos lo que es stock en letras o en números. Por ejemplo, acá dice 100 unidades, sería abajo. Lo que es la referencia del 003 nos dice que son gorras, hay 300 gorras. El stock sería abajo. Perfecto.
Correcto, Ruiz. Así es. De esa forma. ¿Y dónde encontró ese valor bajo? ¿En qué tabla? En la tabla F. Perfecto. O sea que algo tienen de común la tabla B con la F, ¿cierto? Sí, ingeniero. ¿Qué tienen en común? Tiene las unidades. Perfecto. Con las unidades usted hizo referencia y pues si ahí dice 300, me voy a la tabla F, busco 300 y dice bajo. Todo Correcto. referencia. Sí. Tiene todo, está referenciado. Por ejemplo, en referencias está el código, póngale que sea un código, el código de referencias. En la tabla A está, por ejemplo, las referencias y el nombre del producto. En la tabla F están las unidades y el stock bajo, medio, alto. También tenemos el Perfecto. departamento, salario, todo se relaciona entre sí. Muy bien, muy bien. Así, exactamente, así es. ¿Alguna pregunta, Walan? Lo entendí un 50%. Voy a repetirle nuevamente, Ruiz. El otro 50 que le falta, ¿qué no comprendió, Walan? Walan, explíquenos lo que entendió para complementar lo que le falta. A ver, te decía que... Pero, stock bajo. O sea, lo que aquí en stock lo que vamos llenando es lo que sea más o menos el producto que nos va quedando, que sea bajo, medio o alto. ¿Eso es lo que entendió? Sí, ingeniero. Si es 700, ¿cuánto le pondría? Medio sería. Ya en la columna F10, ¿qué le pondría? En la celda F10. Medio, ingeniero. Perfecto. F11. Alto, que 1000. F17. Alto, que está en... Sí, alto. Ya. Ya. Ahora, Walan, si esto no solo tiene, ¿cuántas tiene? 14 filas, sino tiene 1.000.000 de filas, ¿cómo llenaría usted el stock? Con alguna fórmula existiría todo. Perfecto. Vamos a ver esa fórmula. La fórmula se llama buscar B. ¿Ya lo copiaron? Sí, Listo. En mi caso no se llama buscar B. VLOOKUP. Esperan un momento. Ingeniero, disculpe que le interrumpa, pero salí un segundo. Ese código, esa fórmula es para sacar un porcentaje o para qué sirve, ingeniero. ¿Me repite su duda?
Esa fórmula es para sacar, ¿qué cosa, ingeniero? Que había salido al baño y por eso no tomé atención. Ya, todavía no entramos a eso, y ahorita justamente vamos a entrar. Antes de tocar la fórmula, pues se le dijo cómo se llenaba estas filas F5, 6, 7 hasta la F19, cómo se llenan esos datos. Entonces, se dijo que hay una referencia en otra tabla, que es la tabla F, y entre la tabla F y la tabla B, pues había algo en común que los unía, y por eso podíamos hacer esa referencia. En la F y en la B, la columna en común es las unidades. Entonces, si nos falta ese valor en la tabla B, la buscaríamos de la tabla F. Lo podemos hacer a mano, pero si hay 1.000.000 de filas, pues no acabaríamos. Entonces, con la función buscar B, nosotros buscamos el valor y le decimos ese valor en dónde quiere buscarlo. Dice la tabla. ¿En qué tabla quiere buscar ese valor? Selecciono la tabla y le digo es en esa tabla que tienes que buscar el valor. Bueno, y si encuentras el valor, ¿qué quieres que te dé? Bueno, si encuentras ese valor en esa tabla, quiero que me des la columna 2. En este caso estoy buscando el valor 300. Y si lo encuentra, que es el que está aquí, que está acá en la tercer dato de la tabla, la tercera fila, ahí está el 300. Entonces, si lo encuentra, que aquí está, se lo puede ver, que me devuelva la segunda fila, perdón, la segunda columna. Entonces, esta es la primera columna, donde dice unidades. La segunda columna es donde dice stop. Entonces, que me devuelva el valor correspondiente a esa fila en la columna 2. Entonces ahí dice número de columnas. Digo la segunda columna, la columna 2. Y el último parámetro dice, bueno, ¿quieres que te haga la búsqueda aproximada o exacta? Hazla exacta. Perfecto. Y eso sería todo. Le doy Enter y me tendría que botar, como dijo el compañero Wallan, bajo. Ahí está. Preguntas. En lugar de false, nosotros qué ponemos Falso falso. o 0. Ingeniero, ¿puede repetir la fórmula, por favor? Claro. Ahí dice. En su pantalla también tiene que tener. Todos tuvieron que haber abierto el archivo. Y en esa fórmula, buscar B, dice Ingeniero, nosotros también valor. ponemos Blue Cup. Mandé. Ya me entraron a puñete de mis compañeros y ya me dijeron qué tengo que poner, ingeniero. Ya. ¿Alguna otra duda? ¿Alguna otra duda? ¿Me informan? La fórmula, ingeniero, puede repetir, seleccionamos las columnas y filas. ¿El nombre de la fórmula o la explicación de la fórmula? La explicación. Ya. En pantalla, ¿qué aparece en el primer parámetro en sus pantallas? ¿Qué dice? En mi pantalla dice lookup value.
En su pantalla tiene que decir valor. ¿Me confirman? A mí, en mi caso, ingeniero, me sale valor buscado. Valor buscado se refiere al valor que están buscando. Y yo quiero buscar 300. Por eso dice E5. Porque ese es el valor. Está en azul y ahí está seleccionada la celda azul, E5. Ese es el valor que quiero buscar. El siguiente parámetro que les dice, en el mío dice table Matriz array. tabla. Matriz tabla, dice. Ya. Array es un arreglo o matriz. Es lo mismo, matriz tabla o tabla matriz o tabla maestra o simplemente ese valor que estás buscando en donde quieres buscarlo. En la tabla que va a hacer referencia. Se supone que ese valor se va a encontrar en esa tabla, se supone. Entonces ahí ponen dónde van a hacer la búsqueda del primer parámetro. Entonces tienen el primer parámetro que es el valor a buscar y el segundo parámetro es dónde lo van a buscar. Entonces quieren buscar un libro de matemáticas. ¿Dónde lo vas a buscar? En la biblioteca, pero ¿en cuál? Entonces queremos el valor 300. ¿En dónde lo van a buscar? En la tabla. Sí, pero ¿en qué tabla? Entonces hacen referencia a la tabla. El tercer parámetro que les dice, en el mío dice call index num, o el número de índice de la columna. En su caso tiene que decir número de columna. Me confirma. Indicador de columnas, dice. Indicador de columna. Esto indica que si encuentran el valor en la tabla que le pusieron, que desean que le devuelva la fórmula, porque ya encuentran el valor. Entonces le dicen, bueno, estoy buscando el libro de matemática en la biblioteca. Ya, si lo encuentras, ¿qué quieres que te devuelva? ¿Quieres que te diga que sí está o qué quieres que te diga? Entonces, si lo encuentra, yo quiero que me dé el valor siguiente, el valor que se encuentra al lado. En este caso, el valor que se encuentra al lado es bajo. Sí, si está al lado, es bajo. Y si está al lado, se cuenta como columna 2. La primera columna, en este caso, es unidades, la columna 1. Entonces, si encuentra esa unidad, quiero que me devuelva la siguiente, la columna 2. Si esta tabla tuviera más columnas, entonces pues yo le indico cuál columna es la que deseo que me devuelva en el caso de que la encuentre. Y el último caso dice con qué exactitud quieres que haga la búsqueda. Entonces ahí es o 0 o 1, lo que es lo mismo verdadero o falso. Y lo que indica es que si es falso, yo quiero una exactitud total, ¿ya? Que haga la búsqueda con un grado de precisión máximo. Si pongo verdadero, digo que haga la búsqueda aproximada. Entonces, el valor aproximado a 300 puede ser 200 y me daría también bajo en este caso, pero no sería el valor correcto. En este caso sí, por coincidencia, pero no es lo aconsejable. Lo aconsejable es que haga una búsqueda exacta para que le dé el valor correcto, no uno cercano, sino el valor correspondiente a la búsqueda que están haciendo. ¿Alguna duda? A mí sí me salió. Perfecto. ¿El resto de compañeros alguna duda, Rey? Y no me A mí sale, me salió nombre. Cuando yo inserté la fórmula, me salió nombre, no sé por qué.
Ingeniero, A mí me perdón que le sale, moleste. hay un problema, no intenta introducir una fórmula cuando el primer carácter es un signo igual, dice, o un signo menos. No entiendo. A ver, vamos primero con Rey. Rey, ¿cuántos parámetros tiene su fórmula? De 40. Es lo mismo que insertó usted ahí, ingeniero. ¿Seguro que es lo mismo? Sí, 5, P12, Q21, 2, falso. ¿Y qué le salió? Nombre con unos... Comparta la pantalla. Comparta su pantalla para revisar. Mío. Ahí está. Su fórmula. Rapidito, Rey. ¿Aquí en buscar era la V separada o...? Ahí mismo le sale, Rey. Quite la B. Ahí está, buscar B. Ninguna fórmula es con espacios. Rapidito, Rey, porque necesitamos revisar al resto de compañeros. Aunque usted me indicó que ya había puesto igualito. Sí, la coloqué, pero le borré porque no me salía, ingeniero. Póngalo rápido, póngalo rápido. Rapidito. Se nos va el tiempo. Sí, ya me salió, ha sido porque he puesto punto y coma, y no 2 puntos, ingeniero. Ya. Interesante. Eso en el A mí no examen me tendría sale, 0. ingeniero. Ingeniero, Me sale nombre, me sale, no me sale bajo. No le sale. Ingeniero, Comparta su pantalla. ¿Quién me habló? El último que me habló. Aspirante Ruiz, Cuénteme, Ruiz. de la fila en la columna F13 hasta la F19 que termina, hasta ahí, hasta la F12 funciona bien y de ahí en abajo ya no funciona la fórmula. Ya, esa parte todavía no tocamos. Villafuerte, a ver, cuénteme. perdón, ingeniero, que yo le moleste. Bueno, a mí dentro de la fórmula me sale lo siguiente. Me sale el valor buscado, que es E5. Luego me sale matriz tabla, que es P12. Luego me sale indicador de columnas. Entonces, yo le puse así como usted está poniendo. Bueno, en mi caso, a mí no me pone con punto y coma para seguir poniendo los valores, sino con coma. Entonces, le puse el E5, el P12, le puse el Q21, luego le quise poner el 2 y luego ya no me dejó poner otro valor. Entonces, Es que aquí va con dos Seguramente usted separó el P12 y el Q21 con coma. Ingeniero, mire mi pantalla, ingeniero, mire por qué no me sale a mí. A ver, usted tiene
algo mal. Después de la segunda referencia, póngase después de Q21. Ya me ayudó mi compañero Ruiz, ingeniero, gracias. Ya. Dele clic ahí en Q21. En Q21, póngase en Q21. Ya. Ahí estoy. Sí, ahí está. Sus parámetros no están detectándolos porque parece que no es el punto y coma, sino la coma. Entonces, ¿qué? Pongo dos Póngase en el puntos aquí. 5, póngase en el 5. Ya. Ya. Se da cuenta de que no hay ningún valor de referencia que le indique la función. Ahora póngale coma. Con punto y coma. Póngale coma. Ahí. Ya. Borre todo. Toda la fórmula. Todo lo que está atrás. Todo eso borre. Ya. ¿Hasta ahí o le sigo borrando? Todo. Y es buscar, no buscar. Ah, es buscar. Estaba, yo soy el bruto porque escribí Y es mal. no se diga así. Buscar B, buscar B. Ahora Ya. paréntesis. Ahí es 5. Ahí, ingeniero. Ah, wow, ha sido eso. Ha sido que tenía mal escrito, ingeniero. Todo, perfecto. ¿Alguien más? Gracias. Listo, sigamos con mi pantalla. Se nos va rapidito el tiempo. Entonces, ahí está la fórmula. Le doy enter y ahí me sale bajo. Ahora, el compañero decía que si le da clic en la parte de abajo, pues no le sale. Claro, no le va a salir. ¿Por qué? Un ratito. Ahí estamos. Si yo doy abajo, aquí, me sale alto. ¿Es verdad? Sí, es verdad, porque ahí dice en la tabla F 900 es alto. Pero si le doy más, pues sale un error. Revisemos. En la F5, en la tabla, en el parámetro donde hago la búsqueda de la tabla, ¿qué dice? Villafuerte. ¿Qué dice? ¿Cuál es la tabla que hace referencia en la búsqueda? La F, perdón, ingeniero. No, ese es el valor que quiero buscar. ¿Y en qué tabla quiero buscar? Ah, la A. ¿Cuál es la tabla que voy a hacer la búsqueda? En la A, porque no voy a buscar lo que es lo que está como No. que dice Aquí dice una tabla. ¿Cuál es esa tabla? La tabla F. La F, le estoy diciendo. La F. ¿Por qué le dije? Empieza desde la P12 y termina Hasta En la hasta Q21. en la Q21. Esa es la tabla. Y ahí te aparece con rojo. Veamos qué dice la celda F6. Chingre. Buenos días, abogado. Abogado. ¿Quién lo dejó entrar al No, abogado? abogado, perdón. Ingeniero, perdón. Ya. Póngale ser. Ya desde ya. ¿Cuál es la tabla que hace referencia en la celda F6? La F6. A ver, F6. ¿Cuál es esa tabla? F6, alto, ingeniero. Ese es el valor. ¿Pero en qué tabla hago la búsqueda? En la F, ingeniero. ¿Seguro que es en la F? En la B, esa. ¿En la B? ¿Seguro que es en la B? Ya me puse tapa. ¿Te inhibió? No, yo no le entiendo. Dice, Peña. En la F sería.
Peña, ¿cuál es la tabla? Indíqueme dónde empieza y dónde termina la tabla que indica la celda F6. ¿Cómo lo dijo, ingeniero? ¿Dónde empieza y dónde termina la tabla que indica la celda F6? Que indica la celda F6. ¿Dónde empieza y dónde termina? Sí, A ya ver. vimos la F5, ya lo dijimos. Ahora quiero que usted me indique la F6. Pues dice alto. Empieza en P15 creo que sí. empieza en B3 y termina en G19. ¿En dónde empieza? En B3 y termina en G19. ¿Esa es la tabla? Sí, ingeniero. Ya. Rocafuerte, Mendoza. Mendoza. Mendoza a la 1. Ingeniero que está sin micrófono. Que Voy a hablar de otra una. lap. Ingeniero va a hablar de ese, de que después de Mendoza. Mendoza. Quiero verlo a Mendoza. Vaya donde un compañero Mendoza. No me escucha. Ya, lo escucho. Hace unos momentos indicamos dónde empieza y dónde termina la tabla que hace referencia a la celda F5. ¿Cuál era esa tabla? ¿Dónde empieza y dónde termina? La tabla B, ingeniero. ¿Dónde empieza y dónde termina? Empieza de 3 y termina en G19. G19. Al que le sopló mal. Villa Fuerte. Recién acabamos de decir dónde empieza y dónde termina la tabla que hace referencia a la celda F5 y estaba en rojo y se la vio. ¿Cuál era esa tabla? La de, a ver, F5. ¿Y si sabes tú? Rey dice que sabe, ingeniero. Rey, póngalo al Rey. Lo escuchamos, Rey. ¿Cómo dijo la pregunta de ingeniero? Hace rato se seleccionó la tabla que hace la búsqueda del valor 300 en la fila, en la celda F5 y estaba en rojo. ¿Dónde empieza y dónde termina esa tabla? F5 en Q21. ¿Q21 termina o empieza? Q21 termina Termina ¿Y dónde empieza? en en P2, P13. P12. 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 Y en la F6, ¿dónde empieza y dónde termina?
D6 y termina en en 15. A ver, me repite la tabla de la F5. ¿Dónde empieza y dónde termina? El D De la F5. D5. Ah, esa es la P12 Q21. Perfecto. Y en la F6, P13 Q22. ¿y eso es correcto? Sí, sí, ingeniero. No, no es correcto. Porque está buscando esta tabla en la primera. ¿Qué color está? Rojo, ingeniero. Rojo. ¿Y están todos los datos ahí? Es así, sí, ingeniero. Y en la siguiente, que usted me dice que también es correcto, veamos. También está en rojo. ¿Están todos los datos ahí? No, ingeniero. ¿Y es Falta el correcto? bajo 100. Sí, es incorrecto. Es incorrecto. Entonces, ¿qué hacemos para que sea correcto? La corregimos, ¿cierto? Sí. Facilito. Cogemos y copiamos esto y lo ponemos acá y ya está. Entonces ahí sí yo reviso, ahí está la tabla en rojo, está bien. Me pongo en la siguiente celda, reviso y esa es la tabla. Pero esto es muy tedioso. Para hacerlo de forma rápida, para un clic de arrastre, yo tengo que ponerle un valor de referencia absoluta. Para hacer este valor de referencia absoluta, tengo que ponerle el símbolo de dólar antes y después de la columna. Antes y después de la columna. De esa forma, cuando yo hago el clic de arrastre o copio la fórmula en la parte de abajo, esto que está en absoluto no va a cambiar. Revisemos. Entonces fíjense que en la celda F6 no cambia, ni en las siguientes celdas tampoco cambia. Lo único que cambia es el valor a buscar. ¿Se dan cuenta? Y creo que ya tienen que salir, me parece, tienen otra clase. ¿Me confirma? Sí, ingeniero, tenemos ya aquí otra clase. Listo, cualquier duda, pues la aclaramos en la siguiente clase. Eso sería todo, Gracias, conmigo. ingeniero. Que tenga una buena tarde. Gracias. Hacen bien, excelente. Ingeniero, esta clase la va a subir a YouTube. Sí, en unos minutos ya está subida. Suscríbanse para que les llegue el enlace calientito. Pasen bien, excelente Muchas mañana, gracias, excelente ingeniero. inicio de semana. Dios los guarde, Dios los cuide.